Bueno amigos, bienvenidos al canal. Hoy el video empieza en Chac Mall, la playa más hermosa de toda la Riviera de Cancún. Entonces quédense en el video porque hoy este video está espectacular. Entonces, vámonos. Me dirijo para Cancún, México, donde será el inicio de una aventura que durará 5 meses. Aventura esta que nos prepara muchas sorpresas por el camino. Continuando el video, de aquí en la playa de Chac Mall, estoy con mi amigo Román, mi guía que me trajo hoy aquí a la playa. Entonces Román tiene una historia muy perturbadora que pasó en toda esta región y él se los va a contar. Les comento que estamos en un territorio 100% mexicano. Aquí perteneció al pueblo maya. Es un pueblo lógicamente ancestral, y muchos sabrán por ahí que, bueno, son los reyes y la meca acá de la astrología. Hay que recordar que el año 2012 para los mayas era el último año, pero no el fin del mundo, sino el cierre de un ciclo para dar paso a uno nuevo. Y tenemos por ahí 7 años en los que aparece la pandemia de COVID. En estos cálculos se encontraron varios desastres y varios cambios geopolíticos. De hecho, uno de ellos fue el huracán y en esta región de Cancún, en el estado de Quintana Roo, que se formó entre las Malvinas y pasó acá y desembocó. Iba a subir hacia las costas de Miami, pero se estacionó aquí. Dicen por ahí la gente que tiene linaje y la cultura de los mayas que fue un error de cálculo, ¿no? Porque para ellos representaba también el fin de su lugar, que es acá en Cancún, Palenque, Tulum, todo el estado de Quintana Roo. Entonces, en ese huracán, pues básicamente quedó devastada toda la zona turística. Por fortuna la zona arqueológica se preservó, pero sí quedó muy deteriorada. Por ejemplo, uno de los casos es que antes se podía subir a una de los templos, ya no se puede hacer más eso. Pero la zona turística y la inversión extranjera quedó totalmente devastada, salvada por los seguros de los mismos. Pero aquí lo fascinante de todo es que no fallaron su profecía en cuanto a su territorio, porque el mar se vino a juntar con el lago, siendo que hay un buen tramo de metros, digamos, para conectar ambos. Entonces la playa se quedó sin arenas. Básicamente era solamente la zona montañosa, ¿no? Dicen los pobladores de acá que viven en el pueblo de Cancún que fue tanto el agua y la devastación que llegaron a ver cocodrilos, peces de todas las especies, plantas de todas las especies, en los patios de su casa, en los techos de su casa, los coches. Fue realmente un cataclismo, ¿no? Fue un apocalipsis para esta región. A mí un poblador de acá me dijo que ellos creían que esta zona iba a quedar inhabitable porque era mucho el desastre y que la gente lo perdió todo. Hubo saqueos a las grandes tiendas por necesidad, hubo robos masivos a las tiendas departamentales, a las agencias incluso de coches, de motocicletas. Pues bueno, ese es uno de los argumentos más relevantes de esta región, que muchas personas no lo saben, pero sigue siendo 100% habitable y segura para venir a vacacionar. ¿Te gustó? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Está bien. Oye, me trajiste a trabajar, qué chido. Qué chido, está trabajando el hombre. No, bueno, pues, qué dato, como dice nuestro amigo Luisito Comunica aquí en México. Vaya dato perturbador. Entonces, amigos, quédense en este video, no se vayan todavía el video, que todavía hay más. Quédense y nos vemos de aquí a poco. Llegó la hora de comer. Como todo curioso, pregunté a doña Mari qué representa para ella la gastronomía mexicana. Es la gastronomía mexicana para nosotros
es un orgullo porque pues en primer lugar no es nada fácil, en segundo lugar es muy hermoso para nosotros y eso nos hace ser el poner el nombre de México en lo alto, porque pues somos orgullosos de ser mexicanos. Todo lo que nosotros tenemos en México es muy hermoso y muy bonito, tanto de las comidas, más aquí en Cancún, porque estamos en Cancún, Quintana Roo. La gente de aquí, que cuando llegas te tratamos como te mereces, y lo que te venimos ofreciendo pues lo ofrecemos de todo corazón. Después de comer me dirigí al Mercado 28, un mercado dedicado a las artesanías y otros productos locales de Cancún. Mira, te explico. En México existen dos bebidas muy populares, o de las más populares, que es el tequila, el más popular fuera de México, y el segundo es el mezcal, que como bien conocerán muchos en el extranjero lo ubican porque tiene un gusano adentro. Muchos lo confunden, tequila de gusano le suelen decir, pero no, es un mezcal. El mezcal tradicionalmente es de Oaxaca, viene 100%, por lo general se fabrica en Oaxaca, Zacatecas, en algunas partes de la zona o alrededores, por lo general. Sin embargo, los tradicionales vienen de Oaxaca. Muy importante, si les gusta el mezcal, siempre empezar con un mezcal abocado, no tan blanco. El 400 Conejos es una buena marca. Incluso existen varias leyendas que puedes leer alrededor de la botella, como en este caso. Para resumir, nos habla de que al ser el mezcal una bebida espiritual, se usaba para rituales ceremoniales, en el cual se ingería la bebida por los sacerdotes, y al momento de sentir ellos la borrachera, que es como nosotros lo conocemos, ellos sentían como si conejos pasaran por todo su cuerpo y los pisotearan, que es el síndrome de sentirse borracho, por así decirlo. Ellos decían que eran 400 conejos porque en el tiempo de los antiguos se conocía como el 400 como un número incalculable, un número máximo, es decir, algo el infinito para nosotros ahorita. El mezcal, como te había dicho, por lo general en Oaxaca puede subir desde 36, 32 hasta 40, 40 y pico grados de alcohol. En el mercado lo vas a encontrar unos 40, 41, porque es el límite legal por lo general para que pueda comercializarse. Como podemos tener de 88, podemos tener abocados como en este caso. Estos incluso tienen un escorpión y un gusano, como puedes ver. O en algunos casos exóticos como estos, que tienen un escorpión gigante o grande, por así decirlo. Esas son más que nada bebidas exóticas. Su sabor siempre es un sabor a humo, a tierra mojada, como si estuviera haciendo carne ahumada incluso, dependiendo del tiempo que se le dé en la barrica o del tipo de trato que se le dé. Se puede endulzar en ocasiones con jarabe, o se le puede agregar otros alcoholes. Por lo general no es tan común, pero sí puedes encontrar mezcales en el mercado que tengan otros alcoholes mixtos. Por lo general no. Okay. Como por ejemplo, esto es un 100% de agave, muy importante. En un mezcal 100% de agave significa que está hecho 100% a base de agave espadín o agustifolia, como se le pueda conocer. Aquí en el sur de México, por así decirlo, en el sureste, el mezcal no es tan popular para los locales, yo te suelo ser honesto. Se consume mucho el 400 Conejos, el Espantaespíritus, pero más al centro de México o al norte es donde más se consume, o como te había dicho, en Oaxaca se consume mucho más. Ahí lo puedes encontrar directo de barricas, al 40 y tantos picos de alcohol y demás alrededor de toda la ciudad. Aquí es más que nada tradición. Yo lo considero una tradición mexicana. Siempre al estar en una fiesta con amigos, sacar un mezcal, un 400 Conejos, un Espantaespíritus, para una celebración, para tomar junto con los amigos y celebrar. Más que nada para convivir. El Mercado 28 se llama Artículo Constitucional, ¿ok? Empezamos este mercado con frutas y verduras. Hace 25 años se convirtió en mercado de artesanías
Aquí de mercado tengo 20 años y manejamos como son los atrapasueños, que son hechos a manos por personas mayas, yucatecas aquí de la región. Tenemos bolsas, manejamos hamacas, todo lo que es macramé. Macramé igual es hecho a mano. Tenemos bolsas de palma que vienen desde el estado de Guerrero. Manejamos la plata, originaria de Tasco, Tasco Guerrero. Todo esto es artesanal, algo muy bonito hecho a mano. Manejamos lo que es muñequitas de cerámica, nos las mandan desde Tonalá, Jalisco. La ropa que manejamos es todo bordado a mano, viene de aquí de la región de Valladolid, de las áreas de los alrededores y áreas de Yucatán. Manejamos esta ropa que es 100% oaxaqueña, los famosos huipiles, igual de Oaxaca. Tenemos lo que es la artesanía de obsidiana, que viene del Estado de México. Manejamos todo lo que es hueso de pescado. Ese hueso de pescado se hace aquí en estas regiones, todo lo que es. Manejamos los molcajetes para hacer la salsa a la mexicana. Y lo más importante, los tortilleros. Esos tortilleros vienen del estado de Guerrero. Son hechos a mano de palma, palma natural. Estos ponchos vienen del estado de Puebla. Algo bonito, algo... Lo que se maneja sí realmente es algo mexicano 100%. Tenemos todo esto que es de Chiapas. Los coloridos, hecho a mano, deshilados. Todo esto deshilado realmente se hace en Chiapas. Algo bonito, algo regional. Todo realmente es mexicano. Colores típicos de la región, como este hermoso, ahora sí que chal, rebozo, chalina, tiene varios nombres. Tenemos todo lo que es de cuero con piel, originario, igual de Chiapas. Sombreros mexicanos. ¿Qué se puede decir de lo mexicano? Los sombreros. Estos sombreros son algo muy bonito, algo artesanal para que no los vengan a comprar. ¿Cómo ve usted? Está muy bonito. La artesanía mexicana es hecha a mano. Todo es económico. A pesar de que todo es a mano, los deshilados, la pintura, todo se hace con mucho amor, con gratitud, porque es lo más importante. Hacer algo que te nace, algo bonito, bello, y siempre dar gracias por todo. Gracias estas que los dejo a todos que conocí en Cancún, donde fui bien acogido durante los días que me quedé. Más debemos continuar el viaje por estas bellas tierras mexicanas. Acompáñame en esta aventura porque muchas sorpresas están por venir.